Bueno, estamos de nuevo en Conversaciones desde Bogotá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto nos escucharán y nos verán en cualquier momento del día o de la noche. Esperamos en muchos lugares de Iberoamérica. Y hoy además tenemos un invitado muy especial. Hemos pasado por acá por conversaciones, han pasado el secretario de Cultura de Bogotá, ha pasado la secretaria de Cultura de Ciudad de México, ha pasado gente de la Secretaría de Cultura de Río de Janeiro. Las invitamos a que busquen estos videopodcasts, Conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Y hoy tenemos un invitado con quien nos vamos, espero, a divertir mucho hablando de cultura y patrimonio. Eduardo, muy buenos días. Hola Jorge, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad para compartir con ustedes una serie de ideas desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Para vos, ¿qué es el patrimonio? ¿Para qué el patrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué el patrimonio? Esta es una buena pregunta y pueden haber tantas respuestas ahí como gente para responderla. Pero hay una constante o una línea transversal a ese concepto, y es que el patrimonio, por su simple definición, es aquel legado o aquella caracterización o aquella identidad con la cual nos relacionamos y que merece un tratamiento particular, merece una reflexión diferenciada a todo lo demás que probablemente no es tan significativo. Y en ese sentido, el patrimonio es, bien sea materializado en diferentes objetos o lugares o experiencias o recuerdos o manera de hacer las cosas, algo que nos identifica, que nos relaciona entre personas, que nos da también un sentido de arraigo con el territorio, y que existe también esa conciencia o esa inquietud por buscar la manera de conservarlo, de ojalá perpetuarlo o al menos entregárselo a las siguientes generaciones para que ellos también lo interpreten a su manera y de alguna manera busquen la forma de darle una continuidad. Bien, Eduardo Masuera, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá. Conversaciones desde Bogotá. Hoy vamos a girar alrededor de Eduardo, de él como persona, de él como director del Instituto Distrital de Cultura y Patrimonio, y vamos a hablar sobre patrimonio en Iberoamérica. Eduardo, en enero del 2025, cuando hacemos esta grabación en DC Radio, además le agradecemos mucho a una emisora oficial del gobierno distrital de Bogotá, del Instituto Distrital de Patrimonio, de Participación y Acción Cultural, Instituto Distrital de Participación y Acción Cultural. Les agradecemos mucho que nos presten DC Radio esta cabina para hacer esta conversación. En enero del 2025, cuando hacemos esta grabación, Eduardo tiene un hijo de 8 años. ¿Quién sabe dentro de un par de años qué habrá pasado con tu hijo? ¿Dónde estará? A los 10 años estos muchachos de ahora crecen digitalmente de otra manera que ni nos imaginamos. Pero bueno, además encontré por ahí en algunos perfiles tuyos, Eduardo, te encanta la fotografía, te encanta escribir. Además encontré algunos escritos tuyos en revistas indexadas internacionalmente, revistas científicas. Te encanta leer, es arquitecto, pero tiene una maestría en antropología. Yo le decía antes de la grabación que tiene unas especializaciones, unas maestrías que me encantarían a mí hacer en historia, en antropología, en montajes expositivos y museísticos, en restauración. Es decir, como si toda la vida se hubiera estado preparando para el cargo que tiene desde hace un año en el gobierno distrital de Bogotá. Pero además, Eduardo ha sido asesor del Ministerio de Cultura de Colombia, asesor en patrimonio, ha trabajado allí también de planta evaluando proyectos. Estuvo con el Instituto de Antropología e Historia de Colombia, con el que llamamos el ICANN. A mí las siglas me revientan siempre, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ha hecho un trabajo muy muy interesante en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, y además encontré, Eduardo, que sos uno de los vinculados desde hace mucho tiempo a este comité de preservación de lo que hemos llamado los Legos Ciudad Perdida, pero que tiene esos otros nombres originales
como Teyuna, Buriticá, en fin. Y encontré un trabajo muy bonito que estabas haciendo en los llanos de Bonda, uno de los corregimientos de Santa Marta, en la costa caribe colombiana, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Tayrona, ciudad perdida, encontrada o reencontrada, redescubierta, como por 1976, ¿cierto? Por un grupo, por un par de antropólogos, un antropólogo y una antropóloga, en fin, y desde eso el resto de Colombia sabemos que existe, aunque ya pues por supuesto para los Tayronas desde el año 700 existía, es lo que dice la historia, desde el año 700 existía ya lo que hoy llamamos Tayuna o Buriticá. Ha sido miembro de ese Consejo de Conservación de Ciudad Perdida y profesor de Arquitectura y Patrimonio. Y hay una pregunta entonces que arranco sobre ese perfil tuyo, porque hablando de identidad, le hice una pregunta al chat GPT y dije que debería preguntarle a Eduardo Masuera y me sacó 14 sugerencias para preguntarte, y una de ellas fue: ¿cómo consideras que el patrimonio cultural de Bogotá influye en la identidad de sus habitantes? El patrimonio cultural de Bogotá, primero que todo, hay que llegar a algún tipo de consenso acerca de qué estamos hablando, porque existe también una cantidad de diferentes perspectivas, de diferentes miradas, de diferentes intereses, de interpretaciones que puede que se rijan por lo más convencional, lo tradicional, lo ortodoxo, estrictamente definición del patrimonio cultural como lo pueden haber interpretado desde tiempo atrás, en el sentido de una monumentalidad, de la arquitectura, del centro histórico, ¿cierto? Es decir, hay una cantidad de elementos que han sido tradicionalmente reconocidos como patrimonio cultural. Incluso el mismo término ha ido cambiando. Más recientemente lo definimos como patrimonio cultural o utilizamos esa palabra para referirnos al concepto, pero antes estaba más sesgado hacia el monumento nacional. Eso, digamos que todavía, por supuesto, prevalece y está presente y todo el mundo lo tiene en mente, pero el patrimonio cultural ha mutado hacia diferentes perspectivas y hacia diferentes ámbitos de aplicación y de apropiación por parte de la sociedad, en donde sobre todo el patrimonio inmaterial ha jugado un rol sumamente articulador con la sociedad, porque muchas personas puede que no se vean reflejadas, ni identificadas, ni representadas en ciertas formas arquitectónicas o en monumentos o en ciertos discursos, mientras que sí pueden ser o sentirse muchísimo más cercanos a una receta de cocina, a una fiesta popular, a una tradición, bien sea en el marco de una celebración religiosa o simplemente una costumbre, que incluso se puede desescalar hasta el ámbito inmediato de un barrio, de una cuadra, de una comunidad, de una vecindad, en donde algo dentro de ese grupo social que se ha convertido en una práctica representativa de su identidad es algo que se puede identificar como patrimonio cultural. Algo que, independientemente de otras formas y otras manifestaciones que difícilmente pueden ser representativas de una sociedad entera, mucho menos de un país, sí pueden agrupar y llegar a ciertas nociones de compartir una experiencia en donde el patrimonio cultural se puede traducir incluso a la manera en que una sociedad se reúne, a que un grupo interactúa unos con otros, cómo se tejen redes sociales, cómo se interactúa también con el territorio, la relación entre el campo y la ciudad. Es decir, son una cantidad de diferentes elementos que nutren esa discusión en construcción permanente y en debate de lo que es el patrimonio cultural. Y en ese orden de ideas también ha tomado diferentes visos, diferentes caminos, diferentes rumbos, donde pues se presta incluso para debates, para desacuerdos, para diferencias de opinión, que bienvenido sea el debate,
bienvenida sea esa discusión, obviamente en el marco de un respeto y de una tolerancia y de un ejercicio de escucha hacia el otro, en donde seguramente cada una de las partes tiene unos argumentos válidos y el patrimonio se convierte en ese campo de conversación en torno a diferentes ideas y diferentes nociones de lo que nos identifica como miembros de una sociedad y de una cultura, en donde el patrimonio es ese agente que no solamente permite establecer las relaciones, sino incluso transformar la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Es un vehículo, ese patrimonio cultural. Es decir, se presta para varias aproximaciones diferentes. Me voy a meter por ese lado porque hay algo que tenía para más adelante, pero creo que viene justo en este momento. ¿Cómo sería recorrer Bogotá o cómo es recorrer Bogotá a través de sus patrimonios y de sus memorias? Yo en septiembre del 2024 tuve una bellísima oportunidad, por indicación tuya, de irme a Usme. Además no conocía la localidad de Usme. Me fui con un par de catalanes, Félix Manito y Emilio Palacios de Fundación Creanta. Hay un artículo sobre esta experiencia de Bogotá cultural, de Cultura Bogotá. Busquen ustedes, los y las oyentes, los quienes estén viendo el video podcast, búsquenlo en Ciudades Creativas Creanta, el especial, el dossier sobre Bogotá, 70 páginas en la publicación que hizo Ciudades Creativas Creanta de su revista. Y estuve en Usme viendo ese patrimonio muisca, además, algo que mucha gente no sabe. Allí me decían, la mayoría de la gente de Bogotá ni siquiera sabe que tenemos este territorio. Pero bueno, la pregunta que me lleva en esta explicación que nos da sobre patrimonio, ¿cómo sería recorrer a Bogotá con los ojos del patrimonio de la memoria? Pues Bogotá se debe comprender como un gigantesco proceso. Es decir, el fenómeno de una ciudad es una sobreposición de diferentes épocas de la historia y de diferentes relaciones sociales y de diferentes discursos y diferentes mensajes que permanentemente se están construyendo. Si lo quisiéramos ver a través de un filtro o una óptica del patrimonio cultural, está ese ejercicio de espacializar en el territorio cómo la gente interactúa entre unos y otros, pero específicamente abordando esas problemáticas o esas preguntas o esas inquietudes en torno a su identidad, en torno a su memoria, hacia dónde se proyectan a partir de un pasado que claramente pues tiene unos aprendizajes, tiene una serie de reflexiones, tiene algo sobre lo cual se construye y pretende no solamente ubicarnos en el presente, sino también prever para dónde va todo esto. Si se fuera a recorrer espacialmente Bogotá desde una óptica patrimonial, habría que hacer un ejercicio que combina tiempo y espacio, porque no solamente es señalar físicamente en dónde están esos elementos y en dónde están esos objetos que podrían relacionarse con el patrimonio, sino también hacer memoria de qué ha sucedido en esos lugares, cuál es la trayectoria, cuál es el sentido del lugar, por qué es importante. Y es un ejercicio sumamente útil porque también nos permite tomar decisiones de fondo hacia cómo interactuar con la ciudad, cómo transformarla, cómo desarrollar una cantidad de iniciativas que por supuesto se necesitan. Una ciudad como Bogotá o cualquier otra gran urbe pues está en un proceso constante de demanda, de transformación, de mejoras, de cambio, de nuevas infraestructuras, todo lo necesario para que funcione de la mejor manera posible y para brindarle a sus habitantes la mejor calidad de vida posible. Pero muchas de esas decisiones deben tener en cuenta en dónde se están efectuando, para que no suceda indiscriminadamente que algo nuevo surge en un lugar donde probablemente está chocando fuertemente con la identidad de una comunidad, de unas personas, de un colectivo, incluso de individuos que claramente, por supuesto, prevalece el bien comunal por encima del bien particular. Claro. Eso es innegable, pero cuando efectivamente hay un interés y un bien comunal en la forma del patrimonio, bien sea material o inmaterial, pues lo que se decida hacer en ese lugar tiene que tenerlo en cuenta.
No es un impedimento, no significa que el patrimonio sea un obstáculo para lograr una cantidad de iniciativas necesarias y que todo el mundo reconoce como importantísimas para el desarrollo de una sociedad, pero definitivamente hay que conciliar esos diferentes aspectos para que no se ignore ni se descarte de plano cuál es el componente patrimonial y por el contrario puede servir para enriquecer la propuesta. El patrimonio cultural tiene el enorme beneficio y el enorme valor agregado de enriquecer un espacio, porque le imprime, le destaca un aspecto que a simple vista puede ser ignorado o simplemente desconocido, pero en la medida que se conozca un poco mejor cómo es ese lugar y cómo son las personas que lo habitan, lo resignifica para la mirada desprevenida y es un mensaje importantísimo no solamente para quienes viven allí, sino para quienes pueden aprender de ese lugar y de ese conocimiento, y lo que suceda nuevo dentro de la ciudad, pues claramente va a tener muchísima más relevancia si se apoya en unos argumentos patrimoniales. Claro, que además ahí está la construcción de las memorias, no solo de la memoria, y más allá de la memoria oficial, la cantidad de hechos cotidianos que construyen esas memorias. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, alguna vez le dijeron, hombre, usted que trabaja tanto con la historia, no, un momento, yo no trabajo con la historia. Y lo miraron en una conferencia y dijo, yo trabajo con las historias que hay detrás de la historia, porque esas son las que casi nunca se cuentan. Mi esposa además me dice, hombre, ustedes que han pasado por lo público tienen una cantidad de historias que están detrás de la historia oficial de la que se cuenta, pero esas historias múltiples no se cuentan. Y uno ve, bueno, la literatura y el cine son especialistas en estas contadas de historias. En el libro de Juan Gabriel Vázquez, del Río de las Cosas al Caer, está el asesinato de Rafael Uribe, ahí en la Plaza de Bolívar, en la esquina, si no estoy mal, de la 10, de la calle 10 con la carrera octava, que es donde está la sede de la Secretaría de Cultura, la misma casa, sede de la Secretaría de Cultura, dice la Secretaría de Cultura de Bogotá, es una casa donde ocurrían cosas tan extrañas como que era donde tenían a los que iban a fusilar para sacarlos a la Plaza de Bolívar, luego fusilarlos. Cuando vengan a Bogotá, los que no sean de Bogotá, busquen la calle del Divorcio con la carrera octava, que es la esquina exactamente de la casa de la Secretaría de Cultura, en fin, o sea, las historias detrás de la historia. ¿Cómo se reconfigura hoy en Colombia, además, ese patrimonio y esas memorias, cómo se reconfiguran? ¿Qué memorias y qué patrimonios estamos construyendo? Yo parto de una base y es que a mí me gusta mucho la definición de patrimonio que viene de la economía, y es que el patrimonio no es solo lo que tenemos, sino lo que construimos. Y nosotros recibimos unas herencias, en este caso muchísimas herencias culturales, que tenemos la responsabilidad de convertirlas en nuevos patrimonios para el futuro. ¿Cuáles son los patrimonios de futuro que Bogotá podría estar construyendo? ¿Cuáles son esas memorias que necesitamos empezar a construir? En el caso de Bogotá, y empiezo a hablar desde un punto de vista bastante personal, el patrimonio entendido como un legado o como una herencia tiene que proyectarse a futuro como aquello que se le quiere dejar a las próximas generaciones o simplemente a alguien el día de mañana, claro, y de ahí en adelante. Y en ese orden de ideas hay, por supuesto, muchísimas relaciones, no solamente al interior de la sociedad, sino con el territorio y con la naturaleza, en donde ahí hay algo sumamente valioso que desde el IDPC se ha explorado y se ha avanzado. Esa relación con el patrimonio natural. Distrital de Patrimonio Cultural. Correcto. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por si las dudas de qué significa la sigla IDPC. Es decir, el patrimonio, como acabas de mencionar también, está en construcción, porque no solamente está la mirada hacia esas preexistencias y hacia una trayectoria y a esos elementos y demás objetos que nos rodean, que tienen cierta relevancia o cierto valor simbólico, sino también a las prácticas de manifestaciones culturales, pero también a la manera en que se construye una ciudad y una sociedad. Y eso tiene que ver con su entorno, eso tiene que ver con su medio ambiente, eso tiene que ver con
con la apropiación social del territorio. El patrimonio no se debería interpretar como obras, sino como actitudes, Y ni más bien. siquiera, y peor, muchas veces hay gente que interpreta el patrimonio como algo inamovible, se mete en formol. Precisamente. Los patrimonios también son patrimonios vivos, Patrimonios incluso vivos, los patrimonios históricos. patrimonios en constante necesidad de transformación, son dinámicos. Claro. El patrimonio, además, otra noción que es importante comentar es que debe ser intervenido. El patrimonio tiene que ser afectado de manera positiva, de manera respetuosa, de manera que se pueda mejorar no solamente su integralidad y su condición en la que se encuentre, sino también su significado. Y a lo que me refiero, porque debe ser intervenido, es que muchas veces existe, como acabas de decir, la noción de que se debe conservar en formol, como si fuera pues una reliquia o un objeto intocable, cuando por el contrario, lo que tiene que suceder necesariamente es que le sirva a la sociedad, que le sirva a la comunidad en la actualidad y a futuro, que se prevea como un elemento constitutivo de identidad, pero también de funcionalidad para la sociedad. Y si lo ejemplificamos en una obra arquitectónica, ese edificio puede no ser ni tan viejo, porque hay obras arquitectónicas que han sido declaradas patrimonio y que son apenas de principios del siglo XXI. Es decir, hay obras muy recientes que han sido valoradas desde una perspectiva patrimonial, pero si lo llevamos al caso más reconocido de un edificio de cientos de años de antigüedad o un sitio arqueológico de miles de años de antigüedad, estos espacios tienen que tener sentido para la gente hoy. No pueden ser simplemente algo que sucedió, algo que la legislación protege, algo que se quedó congelado en el tiempo y que también existe la noción equivocada de que no se puede tocar, de que no se puede ni voltear a mirar eso porque como es patrimonio eso es un lío y nadie se meta con eso. Hay gente que incluso evita el patrimonio para no tener que enfrentarlo, porque no saben qué hacer con él. Y pues claramente cada caso es particular y requiere de una atención especial, pero pues para eso hay conocedores en el tema. Y a lo que voy con su necesidad de ser intervenido es que se debe actualizar. El patrimonio tiene que estar en permanente reevaluación de para qué sirve y cómo lograr posicionarlo, actualizarlo, darle la visibilidad y el reconocimiento que se merece, encontrando no solamente esos valores y esos atributos que en algún momento fueron reconocidos para que se considerara, entre comillas, patrimonio, pero más importante aún que esas reflexiones del pasado es para qué sirve hoy en día. Cómo aprovechamos esas preexistencias, esas características que han sobrevivido hasta hoy y cómo potencializarlas para darles una nueva oportunidad. El patrimonio está en constante búsqueda de una nueva oportunidad para ser reconocido como algo útil en la actualidad. Mira esto, Eduardo, además para todos y todas ustedes, yo creo que es tercera vez que me cruzo con Eduardo, o sea, nos hemos cruzado ya en algunos momentos institucionales de la Secretaría de Cultura. Estas conversaciones desde Bogotá no las preparamos, Eduardo no sabe las preguntas que le iba a hacer, no, en fin, le había dicho esta conversación informal, vamos a hablar sobre esto y la conversación nos va guiando. Yo preparo unos guiones que siempre digo no son una camisa de fuerza, pero mira la coincidencia, Eduardo, de esto. Encontré un material que te voy a mostrar este texto. El recorrido patrimonial no es el fin. El recorrido patrimonial es una herramienta para entrar en contacto, para propiciar el encuentro. Se propone salir de una lógica explicativa y promover la interacción con lo patrimonial. Del patrimonio en plural, que además luego quiero que hablemos de patrimonios en plural, que es un espacio que ustedes tienen en el sitio web del Instituto, que es una maravilla. Además, estoy encantado con el sitio web del Instituto y Patrimonios en Plural es un espacio que me gustó mucho porque de una vez es un espacio colaborativo, es un espacio participativo, es un espacio que la propia gente, ustedes entran a IDPC, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.gov con B pequeña, G-O-V pequeña, .co de Colombia, idpc.gov.co,
la barrita esa inclinada y ponen patrimonios en plural y les va a salir un mapa interactivo con audios, con testimonios, producido por la propia gente y alimentado por la gente de muchos lugares de Bogotá. Hacer un recorrido a través de ese mapa puede ser muy, muy interesante. Entonces, sigo con el texto del patrimonio en plural, que no es algo definido e inamovible. Por el contrario, los patrimonios los vamos construyendo y redefiniendo, se van reelaborando poco a poco en la familia, en la escuela, en las instituciones. Lo patrimonial está atravesado por la acumulación. El patrimonio supone una pertenencia. Y luego hay un cuadro, no lo voy a leer, pero por aquí está, hay un cuadrito que muestra en esta publicación hacer los recorridos patrimoniales tienen que ser cosas como estas, que me parecieron bellísimas. Un recorrido que comprenda que la vida está por encima del patrimonio. Un recorrido libertad. Un recorrido poema que invite a sentir. Un recorrido para quedarse mirando, para bajar el ritmo y en ocasiones detenerse. Un recorrido que promueve el caminar, la ciudad está ahí, me precede. Un recorrido como una visita, desprovisto de pretensiones. Un recorrido que active la imaginación, un recorrido que genere preguntas y no que dé todas las respuestas. Un recorrido que promueve el diálogo, un recorrido que promueve el asombro. En fin, es muy, muy interesante. Y eso está en una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que quiero cerrar leyéndote algo para seguir en la conversación. Hay un artículo bellísimo, se llama La memoria callejera no es toda de bronce, ni es de piedra, ni es perenne, que fue parte de lo que dijiste al principio, de Marina Asawa. Marina Asawa, estuve buscando sobre ella, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y te vas a sorprender, arquitecta y antropóloga, como vos. Colega. Como una colega tuya, totalmente. Y miren esto que dice. La contramonumentalidad, y hablaste ahora de lo monumental versus lo cotidiano, la contramonumentalidad es la memoria, es el recuerdo de quienes ya no están, que impide olvidar las violencias de los eventos del pasado. ¿Cómo habrán de recordar las calles mismas nuestro paso por el mundo? Alguien pinta un mensaje sobre una mampara, otras ponen un cartel. Viene la policía y lo quita, algún operario lo pinta de nuevo con una masa sólida de color. Se vuelve a poner otro mensaje, los trabajadores de la ciudad retiran y voltean la mampara, la almacenan, la vuelven a poner en otra marcha. Aparecerá otra pinta con otro mensaje, otros manifestantes repintan encima, un mensaje más cohabita con el anterior. Es así como la memoria del dolor colectivo queda plasmada en la calle, rehabitándola de manera fluida en cada nueva atrocidad que nos duele. La calle es arcilla, donde colindan dolores y palabras de memoria, rabias y exigencias, donde las narrativas más que competir se acompañan. Nos están matando, dicen todas desde cada uno de sus mundos. Esto parece escrito para Medellín en estos días. Un vacío también es un espacio de memoria. Un silencio puede ser memorable, habitáculo de la voz, que ya no volveremos a escuchar jamás porque su sonoridad fue interrumpida por la muerte violenta. A veces la contramonumentalidad es hacerle espacio a esa ausencia para que se escuche. Y yo veo mucho lo que uno encuentra en la página web de ustedes, veo mucho como esa expresión. Ustedes están nombrando cosas que no sabíamos que tenían que ser nombradas, que ni siquiera sabíamos que existían. Sí, es decir, ahí hay un montón de ideas diferentes que podemos empezar a articular, pero para ponerlo en términos más claros. Regresemos un minuto al concepto de la historia y a lo que mencionabas también sobre... Que además es uno de tus grandes temas. Historia. Sí, por ahí pasé y permanentemente lo volteo a mirar. No hay una historia. Hay muchas historias, hay una pluralidad y una multiplicidad y hay una diversidad de historias que por supuesto está lo que encontramos impreso, está esa historia magistral u oficial de los textos escolares, académicos y demás, que es apenas una versión de las cosas. Pero hay que tener en cuenta que esa historia, si se escribiera con una H mayúscula, pretendiendo ser única e incuestionable, fue hecha por alguien en particular. Fue escrita en un lugar y un momento específico, con un objetivo en mente, dirigida a un público específico, ¿cierto? Y pues asociado a eso cualquier cantidad de intereses, sesgos y hasta posibles tergiversaciones, como es frecuente encontrarnos incluso en las noticias de cada día. Porque es que es imposible contar el 100% de las historias. Y esas otras historias que desde la historiografía se denominan esas voces latentes o ese sujeto subalterno o lo que viene desde abajo,
que son esas otra cantidad de versiones que no fueron incluidas ni tenidas en cuenta a la hora de redactar la versión oficial, son esas otras voces y esas múltiples historias las que ayudan a completar un poco más ese rompecabezas gigantesco que se tiene sobre cualquier concepto, sobre cualquier acontecimiento, sobre cualquier, entre comillas, realidad, que también es algo absolutamente relativo y es algo subjetivo, dependiendo del punto de vista del observador. Si aplicamos esos conceptos o esas nociones a la idea que se tiene del patrimonio, también hay que ver la multiplicidad de patrimonios que hay. A mí muchas veces me preguntan, director, ¿eso es patrimonio? Yo le digo, pues depende. Puede que esté declarado o no y amparado por la ley, protegido, ¿cierto? Merezca por obligación un tratamiento especial, unas consideraciones particulares que nos obliga la ley y hay una manera particular de atenderlo o de intervenirlo. Pero si es o no patrimonio, también depende de a quién le pregunten. Y ahí es donde yo quiero avanzar a un concepto que en esta conversación, digamos que yo la he tenido presente, pero me ayuda a elaborarla y a comprenderla un poco mejor. Y es que el patrimonio tiene que ver muchísimo con el respeto. El patrimonio tiene que ver con una consideración hacia los demás. El patrimonio no solamente es lo que es importante para mí, sino ser consciente y ser considerado hacia lo que es importante para los demás. Eso tiene una altísima carga patrimonial. Independientemente de si está amparado por la legislación, que lo declararon, que hubo un consejo de expertos, que a alguien se le ocurrió, etcétera, etcétera, hay que desescalar la discusión y la perspectiva y la duda de si es o no patrimonial, y más bien preguntarnos eso para quién es importante, por qué y cómo vamos a interactuar con ese objeto o esa manifestación cultural o ese acontecimiento que para alguien es importante por alguna razón. Y en ese orden de ideas, la manera en que nos aproximemos a ese, entre comillas, patrimonio, porque pues es como el único término que estamos utilizando en este momento para referirnos a una memoria o a un objeto o a un lugar o a un acontecimiento en el pasado o en el presente, en la actualidad, pues esa actitud, por eso me devuelvo también a una palabra de hace algún tiempo, un legado del patrimonio tiene que ser una conciencia colectiva actitudinal hacia el respeto por los demás y por las cosas que son importantes para ellos. Tremendo. Me haces acordar el año pasado en una conversación, en una sesión de las de Barrios Vivos en Barrios Unidos, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. Bogotá, para quienes no son de Bogotá, tiene 20 localidades, que son como 20 pequeñas ciudades, bueno, 20 grandes ciudades, porque alguna de ellas tiene 2 millones de habitantes. Bogotá tiene ya extraoficialmente 11 millones y alguito de habitantes, según un dato de diciembre. Bueno, una de las localidades, que es Barrios Unidos, estuvimos haciendo la sesión de Barrios Vivos, y ahí se nombraron como significativas, con un alto valor para la comunidad, las tiendas de barrio. Pero también se nombraron las carpinterías. Toda esa zona, esa localidad, que tiene una cantidad de mueblerías, de venta de muebles de todo tipo, mencionaron las carpinterías como una zona como algo muy, muy importante para otros. ¿Y en cuál localidad? Yo no sé si fue en la misma de Barrios Unidos, ahora se me confunde la memoria, donde se está haciendo el gran festival de la lechona. Que también, entonces, las calles que se convierten en lugares habitados por gente que va a disfrutar de una comida muy típica de otra zona del país, que hoy también pues es de acá. O sea, esa manera de reconsiderar. Hoy en Iberoamérica, ¿hay algún referente para ustedes, alguna ciudad a la que ustedes miren con más respeto por su trabajo patrimonial? Todas. Respetuosamente a todas, por supuesto. Cada una es un caso particular. Cada una tiene sus características y sus elementos patrimoniales más o menos destacados. Si, por ejemplo, nos remitimos al componente arqueológico,
que en ciudades mexicanas o peruanas son tan destacadas, ¿cierto? Pues por la evidente presencia física, la monumentalidad, la materialidad de esa arqueología, de esos vestigios arqueológicos que están presentes en medio de las grandes ciudades como Ciudad de México, como Lima, como tantos otros pueblos en México y en Perú, para mencionar tan solo dos países en donde esto está tan presente. Pues allí, dependiendo del tema que nos interesa estudiar desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, pues está esa óptica o esa mirada que queremos agudizar hacia el tratamiento que le dan a su patrimonio en particular. Y si por ejemplo nos vamos al caso boliviano, pues claramente en ciudades como La Paz o pueblos más pequeños, están esa presencia aún de comunidades indígenas y de todo el patrimonio inmaterial que es constitutivo de la identidad de todo un país, y cómo eso ha sido reconocido y ha sido potencializado para fortalecerlo y para incluso abanderarlo como una causa de la sociedad que los ubica en el territorio, los cohesiona como comunidad y les da también un sentido de pertenencia proyectado a futuro. Entonces, a la pregunta de cuál ciudad miramos con atención más en particular, depende de la pregunta, depende de cuál es la inquietud. Entonces vamos al caso de tal o X país, el que sea, buscando referentes, buscando aprendizajes, buscando a quién contactar directamente para tener la conversación, y es un proceso permanente y maravilloso. En el programa de Acción Cultural Iberoamericana, que es desde donde hacemos en la Secretaría de Cultura de Bogotá, Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, hacemos este programa de Cultura Iberoamericana, Conversaciones desde Bogotá. En Acción Cultural Iberoamericana hay una intención, y es juntarnos más con las ciudades de Iberoamérica, juntarnos más en torno a la cultura, juntarnos más en torno a los proyectos que nos complementan, generar aprendizajes desde Bogotá para otras ciudades, pero también aprender de muchas otras ciudades. Te hago las dos preguntas. ¿Qué podrían otras ciudades de Iberoamérica aprender de Bogotá, y qué podemos aprender en Bogotá de lo que están haciendo otras institucionalidades culturales en alguna otra ciudad de Iberoamérica? Pues el intercambio de experiencias siempre es un espacio de discusión sumamente interesante y enriquecedor, que ya hemos tenido algunas oportunidades de comentar brevemente, por ejemplo, con colegas mexicanos, peruanos, ecuatorianos. Todos nos han reconocido de manera muy positiva unas buenas prácticas que hacemos desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que vuelve al concepto mencionado hace unos instantes sobre la historia o las historias que surgen desde abajo, que vienen desde las mismas voces de la comunidad, como a través de plataformas como las que tenemos en el Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar. Claro. Es una maravilla. Además, Es fantástico. Cuando vengan a Bogotá, perdóname un segundo, cuando vengan a Bogotá tienen que ir, se van hasta Ciudad Bolívar, hasta el portal del Tunal en el Transmilenio, ahí suben en el Transmicable, 3 kilómetros, 600 metros de Transmicable, y los deja en todo el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Y allá abajo está la Biblioteca del Mirador, que es una maravilla también, que es del sistema de bibliotecas de la red de bibliotecas de Bogotá. Y el Museo Bogotá, en la 4ª con 12. Es en la calle 10, entre carreras 4ª y 3ª. 4ª y 3ª. Museo Bogotá, que además también es una sorpresa encontrarse uno con el museo, que tiene un par de sedes bellísimas, con muy buenas historias de la historia de Bogotá. Sí, y es precisamente en esos escenarios del, entre comillas, museo, porque también el mismo concepto de museo ha sido profundamente reevaluado en las últimas décadas, que ha pasado del en otrora considerado un gabinete de curiosidades, donde uno iba a ver una cantidad de cosas extrañas, a veces descontextualizadas, pero de cualquier forma ajenas, pero curiosas, ha mutado hacia algo muchísimo más pedagógico, y es el de una interacción con el visitante del museo, que no solamente se limita a observar y a asimilar esos contenidos, sino a interactuar con ellos e incluso a dejar conocimiento. El visitante
o al menos el participante recurrente en el museo, tiene también hoy en día la oportunidad de contribuir a los contenidos. Y es lo que estamos haciendo precisamente en los museos, y particularmente en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Tenemos una metodología de curaduría participativa, en donde las comunidades presentes en el territorio, representadas por estos espacios que se le abren permanentemente a la sociedad, frecuentemente acuden y los invitamos y abrimos, incluso a petición de ellos, talleres, laboratorios, espacios de diálogo en torno a un tema, que muchas veces el tema sale de la propia comunidad. Vamos a hablar de la relación con el medio ambiente, vamos a hablar de la expansión urbana, vamos a hablar de las crisis sociales, vamos a hablar de el futuro, vamos a hablar de la niñez, ¿cierto? Diferentes temas que se concertan con la misma comunidad, y es de ellos que a través de un ejercicio pues, de acompañamiento, de orientación, como de moderación, se construyen estas narrativas que la misma comunidad incluso participa en la representación de esas ideas, cómo se plasman en la forma de dibujos o de video o de un baile o de un recorrido o de un relato, y cómo se exhibe físicamente a manera de curaduría participativa en el museo. Entonces esa es una plataforma, como digo, donde las comunidades pueden aportarle a la ciudadanía y hacerse visibles ellas mismas a través de la plataforma del museo con los contenidos que ellos mismos han identificado como valiosos, como constitutivos de su identidad, y que desean transmitirlos. Y de qué manera contar esas historias. Sí. Eso es algo que desde diferentes experiencias con colegas en otros países nos han dicho, uy, esto está bastante bien. Bien. Ellos más o menos lo han adelantado. Me gusta. Han Además, tenido experiencias similares, pero dicen, uy, esto es un acierto. Les ha gustado mucho. Nos quedan 2-3 minutos máximo, Eduardo. Vale. Entonces voy a hacerte 2 o 3 preguntas para respuestas muy rápidas, casi que de palabra o de frase. Muy bien. Un par de preguntas personales y una pregunta institucional. La pregunta personal, ¿qué es lo más disruptivo de tu trabajo? ¿Disruptivo en qué sentido? En qué rompedor, que no se espera. Wow, esa es una pregunta que me podría extender más allá de todo lo que hemos hablado la primera media hora. A ver, disruptivo en lo personal, ya que ese es el enfoque, sí. Es lo constantemente retador que es ser director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. No solamente por la cantidad de temas tan diversos y la simultaneidad de los mismos, porque permanentemente están sucediendo por todos lados, sino también, buena oportunidad para decirlo y gracias por la pregunta, la dificultad para transmitirle a otras entidades y a diferentes agentes o actores sociales, léanse ciudadanos, políticos, colegas y demás, cómo abordar el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, como ya hemos insinuado en los últimos minutos, es complejo, es diverso, tiene una cantidad de diferentes perspectivas, y así como también empecé por la conversación, hay cuantas respuestas a su significado como hay personas para responderlo. Ha sido sumamente retador el tener la conversación incluso con colegas de la administración y decirles por qué esto es importante. Claro, clave. ¿Qué palabra te define a vos como persona? Eso también dependería del momento o de la si le preguntara a tu época hijo, de mi vida. Si le preguntara a tu hijo, ¿cómo te definiría tu hijo de 8 años? Si le preguntáramos a mi hijo, no sé, de pronto él diría que soy una persona creativa. Bien, me gusta, creatividad. Pero si le preguntan a alguien en mi trabajo, dirían que soy alguien conciliador. Que requiere de creatividad. Bien, creatividad y conciliación. Dejémoslo en creativo. 2 palabras muy necesarias en Colombia, creatividad y conciliación. Indispensable. Muy, muy necesarias. Además hacemos esta grabación un día después de una de las eternas masacres de violencia del ELN en la zona norte del país, en límites con Venezuela, tremendo. Y la última pregunta, porque además se me quedan muchas, no en el tintero, sino en el papel, ya no hay tinteros.
¿Con qué preguntas salís vos hoy de tu oficina todos los días? ¿Cuáles preguntas te estás haciendo hoy en tu trabajo sobre patrimonio cultural? ¿Cuáles preguntas son las que vos decís, hombre, yo no sé cuánto tiempo me queda, estos cargos todos son temporales, pero la pregunta que tengo es esta? La pregunta es cómo posicionar más al patrimonio cultural. Cómo lograr darle una visibilidad y una claridad conceptual a los diferentes observadores o personas que interactúan con el patrimonio porque les interesa o porque les toca, porque se les atravesó en medio de una iniciativa y no lo habían contemplado. La gran pregunta es cómo hacer que se haga respetar ese patrimonio cultural. Volviendo a la misma definición de lo que es, cómo lograr ese reconocimiento, esa valoración, esa consideración hacia el patrimonio de una manera que les haga sentido a quienes es más difícil transmitirles algunas ideas. Creo que esa pregunta además nos viene bien a todos en Iberoamérica, Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Hoy con Eduardo Masuera, compartan esta experiencia, compartan estas conversaciones, hagámonos preguntas sobre el patrimonio cultural. Eduardo Masuera, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Muchísimas gracias, papá de un hijo de 8 años, con muchísimas preguntas, vos y tu hijo hacia el futuro y construyendo nuevos patrimonios. Eduardo, muchísimas gracias, Jorge, encantado de la muchísimas conversación. Gracias, sí señor. Enriquecedora y bueno, cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.